Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una conversación más de poder ambiental. Hoy estoy muy emocionado porque estamos aquí con Hugo Contreras. Hugo Contreras es economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene una maestría en economía ambiental del University College de Londres. Adicional a eso, Hugo fue director de seguridad hídrica para América Latina de The Nature Conservancy y actualmente es el líder para servicios para la infraestructura en América Latina de water.org. Me parece importante decir que Hugo es una de las personas que más sabe de seguridad hídrica en América Latina y es un honor para mí tenerlo en este canal. Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? Pablo, qué gusto verte, qué gusto tener la oportunidad de entablar esta conversación y qué gusto para todos los que lo escuchen poder transmitir y poner algunas ideas en la mesa que me parecen supremamente relevantes, asumiendo también que quizá el reto más importante que enfrentamos en los próximos años en América Latina va a ser la seguridad hídrica, ¿no? Entonces, ¿qué más? Súper oportuno hablar de seguridad hídrica. Super Hugo, muchísimas gracias. Si quieres podemos empezar hablando un poquitico de water.org. ¿Qué es water.org? Water.org es una organización que tiene la misión de que todas las personas tengan acceso a agua y saneamiento de calidad. Water.org empezó hace más de 25 años con un modelo muy tradicional de apoyo a comunidades marginadas, construyéndoles, aportándoles recursos para tener pequeños sistemas de agua que pudieran resolverles algunos de sus retos para acceso a servicios de agua. Posteriormente, Water Doctor tuvo un primer, yo diría, una primera derivada muy importante, que es darse cuenta que uno de los grandes retos o una de las grandes barreras para que las personas tengan acceso a servicios dignos de agua es la falta de financiamiento. Y en ese sentido empezó a trabajar con microfinancieras, desarrolló un producto que se llama Water Credit y ha trabajado con microfinancieras en muchos países en América Latina, África, Asia, etcétera, eh, apoyando prácticamente a 60 millones de personas a la fecha para que tengan acceso a agua a través de este mecanismo de financiamiento asociado a microfinancieras. Hace un par de años hubo digamos, una nueva reflexión que lleva a la organización a pensar que puede haber servicio, tú puedes tener en tu casa todos los elementos para tener un buen servicio de agua, pero si no hay un tubo que pase por enfrente de tu casa o no, y ese tubo no tiene agua o no hay un alcantarillado, no hay mucho más que puedas hacer para tener un servicio digno. Entonces, en ese momento, la organización vio la oportunidad de empezar a invertir en infraestructura. Sabemos que hay un déficit enorme a nivel mundial en inversiones para agua y saneamiento, y entonces una de las motivaciones más importantes de Water.org es movilizar capital para atender este gran reto de acceso a los servicios de agua y saneamiento. Y asociado a esta, no nada más a esta concepción de cómo podemos trabajar en infraestructura, se crea un modelo híbrido súper interesante y muy innovador desde mi punto de vista, que es asociar asistencia técnica a capital de impacto. El Water Doctor constituye hace algunos años un fondo de inversión de impacto que se llama Water Equity. Hoy Water Equity es el principal administrador de fondos de inversión de impacto dedicados exclusivamente a resolver el problema de agua y saneamiento a nivel mundial, sobre todo para las familias más pobres. Entonces, el modelo de trabajo es la asistencia técnica se presta para llevar una idea desde idea hasta proyecto, que muchas veces es un tramo muy largo. Imaginemos municipalidades pequeñas con faltas de capacidades técnicas.
tienen una necesidad, tienen una idea, pero muchas veces no tienen la capacidad técnica para trasladar esa idea a un proyecto y de ese proyecto a algo concreto que mejore el acceso a los servicios o la calidad de los mismos. Entonces, identificamos estas oportunidades de proyecto, las estructuramos, prestamos esta asistencia técnica y nos ponemos del otro lado también para actuar como inversionistas de impacto, apoyando a aquellas empresas privadas que generalmente ayudan a resolver estos problemas porque son contratadas por las autoridades locales. Invertimos en esos proyectos y financiamos los proyectos de muchas maneras. Entonces los invito a que visiten tanto la página water.org como waterequity.com para saber un poco más del modelo de trabajo que estamos haciendo, que creemos que puede tener un impacto muy importante, sobre todo en ciudades medias y pequeñas y en comunidades de menores ingresos. Ok, Hugo. Ahí tú estabas hablando, digamos, de todas las cosas que se tienen que hacer para que llegue el agua, ¿cierto? Entonces, también estabas hablando de recursos. Entonces, ahí viene una pregunta y es si el precio del agua representa el valor del agua, ¿no? Entonces, un poco hablemos de eso, es decir, desde tu experiencia, ¿cuál es la diferencia entre el precio y el valor del agua y cómo poder lograr que esas dos cosas no riñan entre sí? Claro, me parece una discusión compleja, es una discusión que está latente en muchos espacios de la conversación pública en el sector de agua. Si me pongo en los zapatos del economista, lo primero que tengo que pensar es cuáles son los beneficios que nos presta el agua. Y no nada más estoy hablando de los beneficios a las personas. El agua nos da salud, nos da entretenimiento, nos da ocio, nos da tranquilidad. Uno podría hacer una lista muy larga de todos los beneficios que nos aporta el agua. No, ahora, esto también es cierto que el agua le aporta beneficios a la naturaleza que no necesariamente necesita de los humanos para sobrevivir. Es decir, hay beneficios para las personas y hay beneficio para la naturaleza, pero también hay un beneficio intergeneracional. Es decir, el agua que hoy estamos utilizando y que a lo mejor estamos contaminando o que no estamos reponiendo a los mantos acuíferos, va a tener un impacto en las generaciones futuras. Es decir, ellos van a enfrentar situaciones con menos disponibilidad de agua, agua contaminada, etcétera, ¿no? Entonces, al menos estos tres elementos tienen que estar incorporados desde mi punto de vista, en la definición de valor. ¿Qué percepción como seres humanos le damos a cada uno de estos elementos? Tiene que ver con qué tan importante es para nosotros, es decir, qué tanto lo valoramos, qué tanto valoramos el agua en la casa, qué tanto valoramos el agua en un lago, qué tanto valoramos el agua en los acuíferos o qué tanto valoramos que nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones futuras tengan agua, qué tanto valoramos dejar agua para que la naturaleza florezca y funcione. Entonces, uno podría pensar, pues estos son los elementos de valor que tienen que estar asociados. Ahora, el precio, sin embargo, tiene una concepción un poco distinta, aunque en teoría tendría que estar asociado a estos valores. Y el precio tiene una concepción que yo creo que se construye de la siguiente forma. La primera es, ¿cuánto te cuesta el agua? Tú podrías pensar, el agua me cuesta en función de qué tan escasa es. Si es muy escasa, el precio va a ser muy alto y si es muy abundante, el precio va a ser bajo. Está bien, pero ¿qué significa abundancia y escasez desde el punto de vista de las personas en sus domicilios, en los lugares donde la utilizan? En América Latina tenemos la fuente de agua más grande del mundo, en la cuenca del Amazonas. 15% del agua a nivel mundial está en la cuenca del Amazonas. América Latina tiene 30% de los recursos hídricos del mundo y
la pregunta es, ¿el agua del Amazonas, o yo que vivo en México, el agua que es muy abundante en la zona sur del país, me sirve a mí en la Ciudad de México? ¿O el agua del Amazonas le sirve a las personas en Sao Paulo o en Lima o en Bogotá o en cualquier ciudad que tenga algo que ver o que esté cercana? O uno podría decir, pues llevemos el agua del Amazonas hasta donde haga falta. En México podemos decir, hagamos un acueducto para llevar agua del punto A al punto B, 400 kilómetros, resolvemos los problemas técnicos, pero eso Ujú. cuesta, ¿no? Cuesta. Entonces empiezas a sumar esos costos para tener agua. Y, oye, la queremos limpia, porque no te va a llegar agua sucia a tu casa, entonces la quieres limpia y eso cuesta. Oye, la queremos 24 horas al día con ciertas características de servicio, que si yo tengo una casa de 2 pisos o un edificio de 4 plantas, quiero que el agua llegue sin necesidad de una bomba. Todas las características que le queramos poner al servicio de agua cuestan. Ujú. Y alguien tiene que pagarlos. Después discutimos quién es ese alguien que tiene que pagar. Por ahora entendamos este tema. Valor es aquello que genera un beneficio. Y el valor del agua tiene estos beneficios que ya hablamos. Beneficio para las personas, beneficio para la naturaleza y beneficio para los ecosistemas y beneficio para las siguientes generaciones. Relaciones, sí. Bajar ese valor a un uso, es decir, cómo transformamos el beneficio que me da el agua para un ser humano, tiene que haber una infraestructura o tiene que haber una inversión para llevar el agua desde su sitio natural hasta donde yo la necesito con las condiciones que yo la necesito y eso cuesta. Y regresar a la naturaleza limpia también va a costar, ¿no? Eh, entonces, y si además le agregamos el tema de cambio climático, ¿y por qué lo pongo en este momento? Cambio climático lo que nos está haciendo es que la disponibilidad de agua sea mucho menos predecible. Va a haber lluvias más intensas, periodos más cortos, va a haber sequías más frecuentes, periodos más largos, pero nos va a generar como un desequilibrio en la forma en la que tradicionalmente hemos administrado nuestra agua y esta dificultad también requiere inversiones, ¿no? O sea, si sabemos que va a llover más, pues hay que hacer almacenamientos más grandes, ¿no? O sea, perdón, si va a llover más en poco tiempo, necesitas almacenamientos más grandes y cuesta. Y tenemos que adaptarnos. Probablemente hoy estamos contentos porque el agua llega a mi casa, pero perdemos 40% en fugas en el camino, pero no nos importa mucho o no nos ha importado porque ha habido mucha agua. Cada vez Ajá. que hay menos agua nos importa y eso significa que hay que hacer inversiones. Y las inversiones que hay que hacer son de los cientos de miles de millones en América Latina. No hay vuelta de hoja. Si queremos tener acceso a agua a todos los latinoamericanos y por extensión a todo el mundo, necesitamos dar un salto cualitativo y cuantitativo en la inversión que estamos haciendo. Entonces, ahí viene el precio. Te lo dejo ahí. Claro, pero entonces ahí viene lo del, correcto, lo del precio, porque digamos que tú estabas diciendo valor, importancia, pero la señal a través de la cual la economía interpreta la importancia de las cosas es el precio. Y el precio, con base en eso, no representa la importancia del agua, ni actual ni futura. Entonces, ese precio está enviando una señal equívoca y entonces está haciendo que el recurso se desuse. En ese orden de ideas, Hugo, digamos, entendiendo la complejidad del problema, entendiendo que es un recurso común que se benefician diferentes personas, tienen diferentes posibilidades de pagar, ¿quién debería pagar por qué y cómo? Es decir, esa es una pregunta A ver, dura. Es, yo creo que eh, lo primero que tenemos que aceptar, me parece, es que hay un costo asociado al agua. ¿Sí? Una vez que, y como tú dices, hoy no estamos entendiendo cuánto nos cuesta el agua. No nos queda claro,
Cuando tú le preguntas a alguien en Bogotá de dónde viene su agua, muy probablemente te digan del grifo, del caño, de la llave, de donde sea, pero no hacen el recorrido mental de todo lo que implica el agua Claro, en la casa. claro, Entonces, primero, hoy tenemos una diferencia importante entre el costo y el precio. Lo dijiste claro. La señal es equivocada, nos está diciendo un precio bajo, nos dice es abundante, usemos mucha o no nos preocupemos por cuidarla. Un precio alto nos dice cuidémosla. Y me parece que tu pregunta está asociada a, pues sí, pero no todo mundo podría pagar hoy el precio del agua si le pusiéramos todos los componentes de valor a ese precio, ¿no? Yo te diría, y hay reportes, hace algunos años, un reporte muy famoso, el reporte Camdesus, que fue elaborado por personalidades muy importantes a nivel internacional, asociadas a finanzas públicas, que dijeron, a ver, el, la fuente de pago del agua solo tiene tres, perdón, ¿cómo se puede financiar? ¿Quién va a pagar el agua? Solo hay tres fuentes de pago. Fuente número uno, el usuario, tú y yo. Fuente número dos, el presupuesto general del país, es decir, impuestos, que no son las tarifas de agua. Impuestos generales de impuesto a la riqueza, impuesto al valor agregado, todos esos otros impuestos que recibe el gobierno y que los distribuye para generar bienes públicos. Tercera fuente de financiamiento, la ayuda externa. Mientras el país avanza en su desarrollo o mientras el país es más grande, la ayuda externa tiene una aportación mucho menor en la resolución del problema, ¿no? O sea, Colombia, para resolver el problema, necesita miles de millones y no va a recibir ayuda externa por miles de millones. Ni México, ni Brasil, ni Perú, ¿no? Digamos, ya la ayuda externa para estos países es casi marginal, ¿no? Entonces nos quedamos con dos fuentes, tarifas e impuestos. Si la tarifa no refleja el costo del agua, entonces la señal es usarla mucho, no preocuparme. Dado eso, para mí, quien debe pagar la tarifa y quien debe pagar la tarifa completa es el usuario, tú y yo. La segunda pregunta es una pregunta de equidad social, no de eficiencia. Si claro, tú regalas el agua, a lo mejor vas a ser el más equitativo, pero el menos eficiente. Si le pones un precio alineado al costo de proveer el servicio, más otros beneficios si tú quieres, cuidarla para mañana, tratarla, dejar un poco de agua para la naturaleza, etcétera. Eso está bien, es una decisión de cada país, de cada autoridad, pero le tienes que integrar esos elementos al precio. La pregunta de equidad social, no de eficiencia, si no le ponemos el precio al agua, lo que cuesta, la señal es incorrecta. Entonces, ¿quién paga o quién ayuda a aquellas personas que no pueden pagar por el agua? Históricamente le hemos pedido a las empresas de agua que lo hagan. Entonces, pues se las tienen que ingeniar y entonces le ponen una tarifa alta a los altos consumidores y una tarifa baja a los bajos consumidores, a los consumidores bajos, pero eso no realmente refleja las condiciones de uso ni la eficiencia del sistema. Un usuario, alto usuario, puede ser muy eficiente utilizando el agua, nada más que consume mucha, y un ujú, usuario pequeño puede ser muy ineficiente consumiendo el agua porque le abre, porque no se la cobra, ¿no? Si no tienes medidor en tu casa y eres una familia que tiene jardín y todo, vas a abrirle a la llave del agua. Pero si eres una familia pobre que no tiene medidor, también vas a abrirle a la llave para usar el agua. O sea, digamos, en términos de uso, tenemos que alinear el precio. Entonces, muy importante. Y ha habido éxitos documentados de sitios donde se separa esta función de eficiencia de la función de subsidiariedad y el gobierno, a través de todos sus instrumentos de equidad social,
apoyo a las familias desfavorecidas, impuestos diferenciados al ingreso, apoyos directos, llámalo como quieras, me parece que es la manera más eficiente de cubrir lo que cuesta el agua y además mandar la señal adecuada. Te pongo un caso. Ujú. Eh, Chile hoy en día tiene probablemente junto con Uruguay los mejores servicios de agua de América Latina, por mucho. Y además no nada más por mucho, los servicios en Chile y en Uruguay están más cerca en términos de indicadores a parecerse a España que México de parecerse a Chile, en términos de indicadores. Y por lo tanto de Colombia parecerse a la misma referencia. ¿Qué hizo Chile? Y Chile dijo, a ver, 5 principios básicos, fundamentales en su idea de estrategia de gestión de servicios de agua. Primero, eh, la tarifa de agua tiene que reflejar el costo del agua. El costo de llevarla, el costo de extraerla, el costo de potabilizarla y el costo de tratarla. Segundo, las empresas de agua tienen que ser capaces de generar ingresos suficientes para cubrir estos costos y además para prever posibles riesgos o tener la capacidad de responder en situaciones Ujú. complejas. Entonces, las empresas en Chile operan en números negros, para ponerla en un lenguaje muy simple, cosa que no sucede en muchos países de América Latina y en muchas empresas de agua. Tercera criterio muy importante. La empresa de agua no paga el subsidio. El subsidio lo paga el Estado porque es responsabilidad subsidiaria del Estado ayudar a aquellas personas en condiciones desfavorecidas, como lo hace con la educación, con becas, como lo hace con la vivienda, con subsidios a la vivienda, lo hace igual al agua. Y entonces apoya directamente a aquellas personas que no pueden pagar la tarifa real del agua. Entonces, Ujú. ¿qué hace? Es que la empresa tiene recursos, puede hacer inversiones, puede dar un buen servicio para todos y no está tratando de encontrar cómo resolver este problema de subsidiar y entonces no tener ingresos suficientes, ¿no? Y cuarto principio muy importante, hay una diferencia, una separación entre el operador de agua, quién lo regula y quién planea. Son 3 instancias diferentes. El operador de agua tiene que ser un profesional. Y no me refiero, y no estoy argumentando que sea ni público ni privado. Tiene que ser un profesional en la prestación de los servicios con experiencia, acceso a tecnología, conocimiento, reclutamiento de las mejores personas. Digamos, si creemos que el agua es el servicio fundamental, no sería bueno que pensáramos que las empresas de agua tendrían que ser las más capaces de nuestra Claro. sociedad. Hoy no Ujú. sucede así, pero tendrían que ser las más capaces. Eh, entonces, las empresas de agua tienen que ser empresas de agua, punto. Su función es dar agua a la mayor cantidad de personas al menor costo posible, es decir, de la manera más Ujú. eficiente. ¿Quién? Pero como todo Regu- monopolio natural, tienen que ser vigilados, porque si no, Ajá. podrían abusar. Y para eso necesitan un regulador. Y este regulador tiene que ser también muy capaz, porque quieres que la conversación entre una empresa de agua muy profesional y un regulador sean de pares y no de desventaja de uno con el otro. Porque Ujú. si no, si la empresa es muy profesional, muy capaz, tiene abogados, ingenieros y el regulador no tiene los mismos recursos, va a haber una conversación en desventaja para el regulador. Y el regulador es quien protege realmente los derechos de los usuarios, ¿no? Está para eso, para proteger los derechos de los usuarios. Y la tercera Ajá. figura es el planeador. ¿De dónde vamos a tomar agua? ¿Cuáles van a ser las reglas generales de agua? ¿Cuál es nuestra visión de país, de futuro? ¿Cómo vamos a gestionar los recursos? ¿Cómo vamos a gestionar el recurso agua? No el servicio. Dos cosas separadas que tienen una conexión muy grande, pero una cosa es operar el servicio y otra cosa es gestionar el recurso agua. Hugo, pero ahí dentro de lo que estabas diciendo, entonces, opera, regula y planea. ¿El que opera puede ser público o privado, o es privado o es público? No ¿No importa, importa? no debería importar. Lo que debería importarnos es si es suficientemente capaz.
El que regula es El que público es público porque es el que protege los derechos de los ciudadanos. Y eso es una responsabilidad del gobierno. y el que planea Es también del gobierno porque es quien tiene la público, claro. atribución de pensar en qué va a pasar con el agua, cómo la visión del agua, ¿no? Entonces, son funciones, tú lo decías al principio, es un servicio público que tiene muchos elementos que tienen que ser gestionados por la autoridad y asegurados por la autoridad, pero la prestación del servicio no es exclusivamente un tema, me parece que es un tema que debemos dejar que haya opciones. Creo que en un tema tan crucial, con tanta innovación tecnológica, con tanta necesidad de inversión, con tanta necesidad de poner en la mesa elementos fundamentales de mejores prácticas, lo que quieres es opciones, no quieres tener uno. Y te cuento un ejemplo que acabo de vivir hace unos días, estuve en Brasil y regresé maravillado. Y te voy a decir por qué regresé maravillado. Regresé maravillado porque en 2019 los brasileños llegaron a un acuerdo fundamental. Y el acuerdo fundamental es 2030 vamos a llegar a universalización del servicio de agua y de saneamiento. Todos los brasileños, a lo mejor universalización se puede entender por 98%, pero universalización todos, ¿ah? Todos los brasileños, no importa tu condición social, económica, vas a tener acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad. ¿Va? Primer acuerdo fundamental. Segundo acuerdo fundamental. ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cuánto nos va a costar? Pues nos va a costar miles de millones de dólares. Miles. El gobierno los tiene, el gobierno probablemente no los tenga, porque el gobierno tiene los recursos que tiene, los tiene que utilizar para salud, para carreteras, para seguridad, para educación, para muchas tareas fundamentales. Y muchas de esas tareas fundamentales no tienen una fuente de repago. La educación pública no es que tú vas a empezar a decirle a todos los privados, pues la educación es ahora con colegiaturas para todos. No parece ser el sentido. Tampoco la salud. O sea, un hospital privado te funciona para un grupo, pero no puedes generalizar el modelo privado para todos, ¿no? Ujú. Subsidio. En cambio, el agua se presta para este modelo de generación de recursos propios. Una empresa de agua cobra una tarifa, la tiene, y si lo haces muy bien, esa tarifa te debería de dar para invertir, para operar un buen servicio. Entonces, me parece que el gobierno brasileño dijo, bueno, prefiero guardar mis recursos escasos para estos otros servicios públicos que no tienen fuente de repago y dejar el agua para que la sociedad nos ayude. No estoy diciendo para que lo haga, estoy diciendo para que nos ayude. Y entonces está invitando a empresas públicas y empresas privadas a que inviertan y hay una dinámica y un despliegue de recursos públicos y privados en todo Brasil que ningún país de la región está haciendo. Brasil es muy grande, claro, pero Claro. la forma, la dinámica, la avalancha de todo el mundo está priorizando el agua, poniendo dinero para el agua, encontrando soluciones para el agua, nueva tecnología para el agua, y eso no lo ves en la mayor parte de los otros países todavía. Ok, pero entonces ahí ya, digamos, para cerrar en línea con lo que tú estabas diciendo de Brasil, ¿cómo financiar eso? Porque, digamos, es claro lo que tú estabas diciendo de las fuentes de los recursos, digamos que ahí, de ahí sale el dinero, pero el dinero en el tiempo para hacer las inversiones de dónde sale, ¿no? Y cómo se logra que ese dinero en el tiempo no afecte la liquidez del gobierno central, como tú estabas diciendo Por ahorita. supuesto. Mira, yo creo que te voy a poner un ejemplo muy simple de los que me tocó escuchar en mi visita a Brasil. Hay una ciudad en la parte noreste de Brasil que tiene, que tenía un servicio de agua que solamente tenía una cobertura del 50%, es decir, uno de cada dos tenía una conexión en su casa, una conexión domiciliaria, se perdía el 80% del agua,
Es decir, tú la sacabas del río, la ponías en los tubos, ponías 10 litros en el tubo, pero solamente 2 llegaban porque la red está rota, tiene fugas, se está perdiendo por todos lados. Es una coladera, básicamente. Entonces, ¿qué pasó? El operador de agua, hay una gran oportunidad, es decir, es muy fácil identificar, a ver, no es muy fácil. Hicieron inversiones importantes para mejorar las tuberías, para tener controles, para tener tecnología de datos y de inteligencia artificial, para saber quién está usando el agua, dónde se está usando, y pasaron en muy poco tiempo de perder 80% del agua a perder solamente 50 y luego 40 y luego 30. Y luego, si empezaron a decir, oye, si nada más 50% estaba conectado, pues ahora vamos a conectar rápidamente y ahora ya van en 80 y tantos por ciento conectados. Reducir las pérdidas significa que reduces costos y aumentar el número de conexiones significa que aumentas ingresos. Entonces ahora la empresa, de tener una pérdida financiera, ahora está muy pronta a tener ya, a operar en números negros. Hay un tema de inversiones, es decir, puede ser que la tarifa tenga que aumentar porque hay que hacer inversiones. Y no importa si eres público o privado, las inversiones hay que hacerlas. Y no importa si eres público o privado, pues si tu política es ponerlo en la tarifa, lo puedes poner en la tarifa y ahí van las inversiones. Y tú y yo vamos a pagar por el servicio de agua, ¿no? Es Ujú. posible que el gobierno diga, bueno, yo tengo un remanente y lo pongo ahí para la inversión. Y esa inversión es una inversión de largo plazo, es una inversión de 30 años. Sí, y así tenemos que verlo. Entonces, una vez que está estructurado el proyecto de esta naturaleza, y por eso la importancia de entidades como nosotros, una vez que diseñas un proyecto de esta naturaleza, que identificas lo que hay que hacer, que identificas quién lo puede hacer, que identificas cuánto cuesta, que identificas quiénes son los agentes financieros que pueden poner el dinero hoy y recuperarlo poco a poco en el tiempo, entonces tienes una ecuación que te funciona. Y entonces tú dices, oye, es que el gobierno ya no lo tiene que pagar, lo vamos a pagar tú y yo en un proyecto bien estructurado, vamos a tener servicio de agua, ya no nos vamos a enfermar y ya no vamos a pagar consulta médica, ya no vamos a dejar de ir a trabajar, ya no vamos a dejar de mandar a nuestros hijos a la escuela, vamos a tener agua para tener un pequeño local comercial, una lavandería, vamos a generar ingreso, los niños van a tener tiempo para ir a jugar y no ir a buscar el agua. Y eso la gente está dispuesta a pagarlo, ¿no? O sea, la verdad es que cuando haces todas esas sumas, pues le pagaron al doctor o pagaron por no ir a trabajar. Entonces ahora ya lo Ujú. tienen ahí de frente. Entonces, lo importante es, no tenemos que tener todo el dinero hoy, tenemos que tener un buen proyecto, pedir dinero financiado a instituciones como la nuestra y como otros bancos que financien esas inversiones de corto plazo y que operen muy bien el servicio para que esa inversión se recupere en el largo plazo. Es como comprar una casa. Claro, pero sí, pero es un ejercicio de agregación de beneficios y como de tener seguridades en el tiempo, porque al final del día hay una fuente recurrente de ingresos de un servicio que se va a seguir necesitando a perpetuidad. Entonces, ahí lo que se necesita es una suerte de seguros para disminuir el riesgo de las operaciones. Pero es al final del día organizar. Fíjate cuáles son los seguros. Seguro número uno, tu regulador. El regulador Ajá. que vigila que las condiciones del contrato o del plan proyectado se cumplan. Él es tu primer seguro. Segundo seguro, una empresa profesional. Mientras más profesional sea la empresa, mejor lo vas. Y un tercer seguro es que realmente estés dando un buen servicio. Si das un mal servicio, la gente no lo va a querer pagar. Un buen servicio, la gente está dispuesta a pagarlo. Entonces, me parece que esos son tres seguros. Y un tema bien importante, no me quiero extender mucho, Juan Pablo, pero el cambio climático nos está poniendo retos enormes para el agua. Acabo de estar también ayer
en una empresa de agua que tiene un servicio en la ciudad de Querétaro, en México. Querétaro es un lugar que va a ser muy afectado por la sequía, va a tener poca agua. ¿En qué están pensando ya la empresa de agua? Ya hoy hace tratamiento de agua residual, de todo el agua que recoge y la utiliza para riego de jardines, limpieza, es decir, ya le están dando un uso secundario a todo el agua residual y a todo el agua de drenaje. Pero ya se dieron cuenta que en muy pocos años esa agua residual va a ser el agua que van a necesitar para regresar al ciclo de potabilización. Y eso va a costar dinero y va a costar y vamos a necesitar tecnología. Hoy existe la tecnología para limpiar el agua residual y volverla potable. No es un problema de tecnología, es un problema de costo, es cara y es un problema de percepción pública. ¿Qué hizo Singapur? Es lo que está haciendo la vuelta de 360 grados al agua. La extrae, la potabiliza, la distribuye, la recoge en el alcantarillado, la trata, la manda a un lago artificial, la recoge del lago artificial y la vuelve a potabilizar. Ese Ya, es el modelo que vamos a tener que seguir. No me parece que hay mucha salida para eso y muy pronto. y además es que al hacer eso, el sistema económico estaría reflejando la adaptación al cambio climático, entonces ya estaríamos más cerca de Claro. estar reflejando el valor del agua. Súper interesante. Bueno, Hugo, las dos últimas preguntas aquí ya para irnos que se le hacen a todos los invitados. Dime para ti qué es poder y qué es política, por favor. Poder es la capacidad de concretar algo. Y en el tema del agua es la capacidad de concretar, y como en el ejemplo brasileño, la capacidad de concretar la ambición de universalización de servicios de agua en el tiempo en el que están planteándolo. Para mí eso es poder, que lo puedas hacer, que puedas mover todos los elementos para hacerlo. ¿Y qué es política? Para mí política es el arte de ponerte de acuerdo, de encontrar acuerdos en las diferencias. Puede ser que no nos guste el sector privado. Ha habido un debate largo que el sector privado no debería participar en este servicio. Sin embargo, me parece que la pregunta que tenemos que hacernos desde el punto de vista del ciudadano es si al ciudadano le importa que sea público o privado, o si lo que le importa al ciudadano es tener agua de calidad en su casa y que se esté adaptando al cambio climático. Y me parece que ahí tenemos que ser pragmáticos, tenemos que tener opciones. Cerrarnos a una sola opción, sea pública o sea privada, me parece que corremos el riesgo de no poder administrar y mitigar los riesgos que hoy pensamos que van a existir, pero que no los conocemos. Entonces necesitamos opciones. Y la política es eso, encontrar acuerdos en los desacuerdos y encontrar las soluciones que necesitamos para satisfacer nuestras más básicas necesidades. Súper, perfecto. Hugo, muchísimas gracias por este espacio, por haber estado aquí en Poder Ambiental. Muchas gracias. Juan Pablo, el agradecido soy yo y muchas gracias a todos aquellos que se tomen el tiempo de escucharnos y atento a seguir la conversación. Súper perfecto. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por habernos visto y manténganse al tanto de más conversaciones de Poder Ambiental. Chao.